Muy bien, apreciados estudiantes, nuevamente retorno para la parte práctica. Bien, vamos a tomar un ejercicio del libro del libro Problemas y ejemplos para curso de operaciones básicas y aparatos en tecnología química de Pavlov, Romankov y Norkov. ¿Está bien? De ese texto vamos a tomar un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: en el ensayo preliminar de un filtro prensa de placas y marcos a presión constante se han observado los siguientes datos. O sea, se está realizando un ensayo en un filtro prensa de placas y marcos a presión constante. Nosotros hoy justamente vimos
filtración a presión constante, ¿no es cierto? Bien, me dice, para obtener 1 litro de filtrado se emplea un tiempo de 2.25 minutos. En 2.25 minutos se obtiene 1 litro de filtrado. Para obtener un volumen de filtrado de 3 litros se requieren 14.5 minutos. Ese mismo filtro, ¿no es cierto?, pero en tiempos distintos. Y se obtienen distintos volúmenes de filtrado. ¿Está bien? Después del inicio de la filtración, determine el tiempo de filtrado en minutos para obtener 10 litros de filtrado. ¿Cierto? Pero aquí no se trata de una regla de 3 simple. Por ahí a alguien se le ocurre, dice 1 litro, obtengo 2.25 minutos, 1 litro. En 14.5, 3 litros. Luego, en 10 litros, ¿no? ¿Cuántos minutos? No es así, no es así. Ya no se les ocurra a ustedes realizar una interpolación. No es por interpolación, debo utilizar las ecuaciones de filtración, por si acaso. Determine el tiempo de filtrado para obtener 10 litros. Inciso B. La cantidad de agua de lavado, ¿no es cierto? Si el volumen de agua de lavado es 1 litro, la cantidad de agua de lavado es 1 litro. Determine el tiempo de lavado. Si el volumen de lavado es 1 litro, determine el tiempo de lavado. Eso no se olviden que es un filtro prensa de placas y marcos. Dijimos que el área de lavado es igual a la mitad del área de filtración, ¿no es cierto? Entonces tiene su propia ecuación el filtro placas y marcos para determinar el tiempo de lavado. ¿Está bien? Bien, tengo aquí el filtro prensa de placas y marcos. Está formado por una serie de marcos. Esta parte que está en celeste justamente son los marcos y el celeste representa en este caso, ¿no es cierto?, el espacio que queda para retener la torta de filtración. ¿Está bien? Esa por la parte inferior, ¿cierto? Luego entra a los marcos, ahí está, entrando a los marcos, la suspensión, las partículas sólidas quedan retenidas en el marco y por ambos lados sale un líquido razonablemente claro de cada marco llamado filtrado. Y esto se une en la parte superior y tengo un líquido razonablemente claro llamado filtrado que sale del filtro. La torta de filtración queda retenido por los marcos. La clase anterior, ¿no es cierto?, vimos los marcos, hicimos un problema con marcos, ¿no? Son marcos vacíos y esos se llenan con la torta de filtración. Entonces aquí claramente indica marco, cada uno de estos es un marco. Aquí 4 marcos tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 marcos, ¿no es cierto? A ambos lados está cubierto por un medio filtrante. Estas líneas amarillas que ustedes ven es la tela de filtración o el medio filtrante. La tela de filtración solo deja pasar el líquido, pero retiene en cada marco la suspensión llamada torta de filtración. Y sale un líquido razonablemente claro llamado filtrado. Y la torta queda retenida. Y aquí tengo, ¿no es cierto?, una prensa. ¿No es cierto? Con esto se prensan los marcos para evitar la salida del agua por los laterales del filtro. ¿Está bien? Bien, entonces este es el tipo de filtro que voy a tratar. Esto es un filtro discontinuo. ¿Qué quiere decir filtro discontinuo? Una vez que se llenan los marcos de torta de filtración, paro la filtración para descargar la torta. O sea, se discontinúa la filtración una vez que los marcos se llenan de torta de filtración. Es por eso que se indica filtro prensa de placas y marcos discontinuo. ¿Está bien? Una vez que se llenan, debo descargar la torta de filtración y volver a armar para un nuevo proceso de filtración. ¿Está bien? Bien. Entonces, me piden determinar el tiempo de filtración. Determinar el tiempo de filtración en minutos para obtener 10 litros de filtrado. ¿Está bien? Entonces, lo primero es determinar las constantes 1 y 2, las constantes de filtración a presión constante 1 y 2. ¿Está bien?
Bien, entonces determinamos las constantes 1 y 2. Tengo el volumen, tiempo, volumen, tiempo. Bien, tengo aquí la ecuación, ¿no es cierto?, para el tiempo de filtración a presión constante. ¿Está bien? Este es el tiempo de filtración a presión constante. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tengo? Tengo el tiempo, sí, ¿cuánto? 2.25. Y tengo el volumen, también el volumen, sí. Entonces voy a generar dos ecuaciones para ambos tiempos y ambos volúmenes. ¿Está bien? Entonces, para el tiempo 1, ¿no es cierto?, ¿cuánto tengo? 2.25 minutos. ¿Está bien? El volumen de filtrado, ¿cuánto es? 1 litro. Reemplazo en volumen de filtrado 1 litro al cuadrado, volumen al filtrado 1 litro. Para la prueba 1, podría decir, del filtro. ¿Está bien? Entonces tengo eso. Ya tengo la primera ecuación. Tengo dos incógnitas. ¿Cuál es? La constante 1 y la constante 2. Tengo una ecuación con dos incógnitas. Entonces debo generar una segunda ecuación para el volumen de 3 litros y el tiempo de 14.5 minutos, porque tengo dos incógnitas. Una sola ecuación no me permite resolver esto. Entonces, para el tiempo 2, que es 14.5, el volumen de filtrado es 3 litros, ¿no es cierto? Reemplazo en esta ecuación. El tiempo 2 es 14.5 minutos, el volumen de filtrado es 3 litros, ¿no es cierto? Tengo la constante 1 y la constante 2. Bien, tengo esta ecuación. Ya tengo una segunda ecuación, que también tiene como incógnitas la constante de filtración 1 y la constante de filtración 2. ¿Está bien? Entonces tengo dos ecuaciones. Bien, entonces resumo. Tengo la primera ecuación para el tiempo 1, volumen 1. La segunda ecuación para el tiempo 2 y volumen 2. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Y cuáles son las incógnitas? La constante 1 y la constante 2. Como se trata del mismo filtro, entonces estas constantes 1 son iguales para ambas ecuaciones y también las constantes 2. Entonces, dos ecuaciones con dos incógnitas es posible resolver. Entonces voy a resolver este sistema de ecuaciones, la cual me devuelve que la constante 1 es 2.5833 minutos por litro al cuadrado. Y la constante 2 es 0.95836 minutos sobre litro solamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque estas ecuaciones son dimensionalmente consistentes. ¿Está bien? Entonces, al resolver, ustedes deben obtener estas unidades. Tiempo sobre volumen al cuadrado para la constante 1. Y para la constante 2, tiempo sobre volumen solamente. ¿Está bien? Debe darles estas unidades. Ustedes lo verifican. ¿Está bien? Porque no es lo mismo, ¿no es cierto?, trabajar por decir minutos o segundos sobre el litro al cuadrado. No es lo mismo. Entonces debo verificar unidades. Pero de todas formas tengo aquí en minutos, ¿no es cierto?, el volumen está en litros, entonces me da minutos sobre el litro al cuadrado, minutos sobre el litro. ¿Está bien? De esa forma se determinan las constantes de filtración 1 y 2. En algunos casos, si no me dan algunos datos, también puedo determinar por regresión. Debo realizar una regresión lineal. Eso ya interviene un poco de estadística, ¿no? Una regresión lineal, mediante la regresión lineal, puedo también determinar la constante de filtración 1 y la constante de filtración 2. Esta regresión lineal ustedes lo van a encontrar en el Ocon y Tojo, en el volumen 2. Se tiene un capítulo de filtración, ahí el Ocon y Tojo resuelve problemas de filtración mediante regresión lineal. ¿Está bien? Nosotros estamos resolviendo de forma analítica. Bien, entonces, ¿qué pide el inciso A? El inciso A me pide determinar el tiempo de filtración para obtener 10 litros de filtrado. Entonces ya tengo las constantes 1 y 2, tengo ya la constante 1 y 2, constante 1 y constante 2. Y tengo el volumen, ¿cuánto? 10 litros. Entonces voy a reemplazar 10 litros y voy a determinar el tiempo necesario para obtener 10 litros de filtrado.
¿Está bien? Entonces tengo la constante 1 sobre 2, volumen de filtrado, constante 2, volumen de filtrado. Reemplazo, ¿cuántos litros? 10 litros es lo que quiero obtener. Entonces, 10 litros de filtrado. ¿Y cuál es el tiempo para obtener 10 litros de filtrado? Entonces, realizo operación. Miren, aquí las dimensiones son consistentes. Litro al cuadrado con litro al cuadrado se anula, porque aquí el volumen de filtrado está al cuadrado. Entonces, tengo litros al cuadrado con litros al cuadrado se anula. Tengo minutos. Aquí tengo solamente litros. Con litros se anula. Y tengo solamente minutos. Minuto con minuto puedo sumar. Entonces, es muy importante en filtración, ¿no es cierto?, la consistencia dimensional. Es muy importante la consistencia dimensional. Bien, entonces tengo, reemplazando datos, tengo que el tiempo de filtración para obtener 10 litros de filtrado, el tiempo de filtración es 138.75 minutos. Este es el tiempo necesario para obtener 10 litros de filtrado, 138.75 minutos. Esto es para un filtro prensa de placas y marcos a presión constante. ¿Está bien? Entonces, como ustedes ven, no es muy complicado, ¿cierto? Lo primero es determinar las constantes de filtración 1 y 2. Eso es lo primero. Una vez determinado, no es muy complicado. ¿Está bien? Entonces ya tengo la respuesta al inciso A. Determinar el tiempo de filtración para obtener 10 litros de filtrado. Entonces es 138.75. El inciso B me dice la cantidad de agua de lavado para el filtro de prensa de placas y marcos es 1 litro. ¿Ya? Con 1 litro voy a lavar. Determine el tiempo de lavado de la torta de filtración. Determine el tiempo de lavado de la torta de filtración. Entonces, tengo la ecuación, ¿no es cierto?, para el lavado. Ahí está, justamente ahora ya estoy lavando la torta. Los marcos están, ¿no es cierto?, llenos de torta de filtración, entonces debo lavar. Entonces entra el agua de lavado y sale. ¿Está bien? Entonces me piden, ¿cierto?, si yo lavo la torta de filtración con 1 litro, ¿cuál es el tiempo necesario para lavar estas tortas? Yo tengo el volumen 1 litro, ¿está bien? Entonces, para este tipo de filtros prensa de placas y marcos, determinamos en la parte teórica el tiempo de lavado. Aquí es igual a 4 veces el volumen de lavado. ¿Cuánto es el volumen de lavado? En nuestro caso, 1 litro. Por la constante 1, que ya lo determinamos, ¿no es cierto?, en la primera parte, por el volumen de filtrado más la constante 2. ¿Está bien? La constante. Las constantes 1 y 2 los determinamos. ¿Está bien? Entonces, el volumen de filtrado es el volumen que nos da, ¿no es cierto?, los 10 litros que nos dieron ya para el inciso A. Nos dieron 10 litros. Entonces, este sería el volumen de filtrado, los 10 litros. ¿Está bien? Entonces, reemplazo, ¿no es cierto? Tengo el volumen de lavado, que es 1 litro. La constante 1 lo encontramos en el inciso A. El volumen de lavado es 10 litros. Este no es volumen de lavado, más bien volumen de filtrado 10 litros más la constante 2, que también lo encontramos en la primera parte del problema. Aquí cabe aclarar lo siguiente. Aquí estoy trabajando en función constante 1 por el volumen, constante 2 por constante 2 solamente. ¿Está bien? Entonces también puedo expresar de esta forma el tiempo de lavado. Constante 1 por el volumen. No se olviden que la constante 2 aquí es igual. Constante 1 por el volumen equivalente. ¿No es cierto? Entonces yo lo voy a reemplazar por la constante 2.
constante 1 por el volumen equivalente es constante 2. ¿Y por qué se emplaza? Porque es mucho más fácil, en mi caso, porque ya tengo la constante 1, lo tengo, y la constante 2. En la parte teórica nosotros solo dimos esta ecuación en función, ¿no es cierto?, de la constante 1 y el volumen equivalente. Pero también se puede expresar de esta forma. ¿Está bien? Entonces reemplazo y obtengo el tiempo de lavado. El tiempo de lavado es 107.17 minutos. Esto es el tiempo necesario para lavar la torta. Este es un tiempo, ¿no es cierto?, no productivo. En este tiempo no existe acumulación de torta. Lo único que estoy haciendo es lavar la torta de filtración. No está entrando suspensión al filtro. Está entrando un agua clara, que no tiene partículas sólidas. Por tanto, no existe, ¿no es cierto?, acumulación de torta durante el lavado. Es por eso que se indica lavado como tiempo no productivo, porque no existe separación de partículas sólidas desde la suspensión, porque el lavado se realiza solo con un líquido claro, agua de lavado. ¿Está bien? Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Cuídense, por favor, y espero verlos el próximo día lunes. Tengan ustedes muy buenos días. Hasta pronto.